Queridos amigos, en nombre de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, les doy la bienvenida a esta serie de entrevistas titulada Arbitraje desde adentro. Esta iniciativa, organizada por nuestro grupo de la Siguiente Generación, con el apoyo del Comité Ejecutivo, busca entablar discusiones de actualidad con algunos de los más reputados practicantes del arbitraje internacional. Cada entrevista será conducida por un representante de la Siguiente Generación y quedarán los archivos de ALARP para la consulta de todos los miembros. Solo me resta agradecerle a los entrevistados por aceptar nuestra invitación, a Arbitration Channel por su asistencia técnica y a los jóvenes abogados por conducir las entrevistas. Invito a todos los abogados que aún no son miembros de ALARP a presentar solicitud de ingreso a nuestra página web www.alarp.com. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Ruiz. Bienvenidos a esta segunda entrevista de Arbitraje desde adentro, la serie de entrevistas que ha organizado la Asociación Latinoamericana de Arbitraje en conjunto con ALARP Siguiente Generación, coordinada por Sebastián Briceño y por un servidor. Esta serie de entrevistas busca explorar los temas más sobresalientes en arbitraje y actuales. Y para esta segunda edición tenemos el gusto de contar con dos excelentes practicantes de arbitraje internacional y reconocidos, Ina Popova y Eric Franco, a quienes presentaré en unos instantes. Eric y Ina tocarán un tema muy interesante que hemos identificado, que es el tema relativo a los daños. Y no me refiero a los daños en cuanto a encontrar el nexo causal entre el incumplimiento y el daño causado, sino más bien a un tema que se ha vuelto cada vez más sofisticado y que al día de hoy se suelen involucrar varios peritos para llegar a un tema que es la cuantificación de los daños, ¿no? Si bien uno desearía que esto fuera una suma simplemente aritmética de 2 más 2, la verdad es que hoy por hoy esta cuestión requiere una sofisticación muy importante que realmente lo ha convertido en sí en una especialidad en sí misma, ¿no? Entonces, Ina Popova es socia del grupo de resolución de controversias de The Boys en Plimpton, en Nueva York. Ella concentra su práctica en arbitraje internacional, litigio internacional y derecho internacional público. Actúa como árbitro y es asesora en una amplia variedad de casos internacionales. Cuenta sobre todo con una amplia experiencia en temas que involucran el sector minería, los sectores energéticos y las tecnologías, así como los medios de comunicación, incluyendo las telecomunicaciones. A lo largo de su carrera, Ina ha representado tanto individuos como empresas y estados bajo las normas de todas las principales instituciones arbitrales, así como varias instituciones regionales. Ina habla francés, español, portugués y búlgaro, y es miembro de los colegios de abogados tanto de París como de Nueva York, ¿no? Bienvenida, Ina, un gusto contar contigo en esta entrevista. Eric, por su parte, es abogado, árbitro, miembro de Dispute Boards, es profesor universitario y también es miembro de ALARP Siguiente Generación. Ha trabajado en proyectos y controversias de ingeniería, de construcción, sobre todo en América Latina, pero también en Asia y en Europa. Es Global Expert en materia es Global Expert en materia de disputas del grupo NG y gerente legal de NG en Perú. Es conocido como un Distinguished Arbitrator por Arbitrator Intelligence y como un árbitro altamente recomendado por Leaders League. Eric también es miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI. Bienvenido también seas, Eric. Pues no me deja más que darle las gracias a los dos y darles la bienvenida. Y ahora sí que, como dicen, the floor is yours. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Saludos, Ina. Es un placer para mí poder entrevistarte sobre este tema que es de crucial importancia para el arbitraje internacional, como ha dicho Víctor, y sobre el que siempre hay dudas. Aprecio además mucho tu disposición para compartir tus ideas sobre este tema.
Para empezar con algo general, quisiera preguntarte cuál es sobre la cuantificación de daños. En tu experiencia, ¿has visto diferencias significativas en el enfoque que se le da a la cuantificación de daños en arbitraje comercial y en arbitraje de inversión? ¿O son iguales? Gracias, Eric. Gracias, Víctor, también. Bueno, yo diría que las diferencias no son significativas, ¿no? Se explican principalmente por la ley aplicable en cada caso. En arbitrajes comerciales, la controversia usualmente debe resolverse con referencia a la ley de un Estado, mientras que en arbitrajes de inversión, la ley aplicable suele ser el derecho internacional. En derecho internacional, la regla general es la reparación integral del daño causado por el hecho ilícito. Esta reparación implica eliminar, en la medida de lo posible, las consecuencias del hecho ilícito y restituir las cosas al estado en que se hubieran encontrado de no haber ocurrido ese hecho ilícito. Esta reparación normalmente se logra a través de una restitución integral o, de no ser posible, el pago de una indemnización equivalente a esa restitución. Este principio fue cristalizado en el caso Factory at Roger de 1927 de la Corte Permanente de Justicia Internacional y se encuentra también en los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. En los derechos nacionales, tanto del common law como del derecho civil, también es común encontrar referencias al estándar de reparación integral. En arbitrajes comerciales también será necesario tener en cuenta los matices que pueden existir en la ley aplicable respecto de la indemnización de perjuicios. Por ejemplo, respecto de la admisión o no de daños punitivos que buscan castigar al deudor por su incumplimiento. Otros ejemplos son los límites a la compensación por daños morales o el alcance de las cláusulas de limitación de responsabilidad en caso de dolo o culpa grave, entre otros. Ina, enfocándonos en el arbitraje de inversión, es común y lo hemos visto bastante en arbitrajes contra países latinoamericanos que los reclamos tengan que ver con expropiación directa o indirecta de la inversión. ¿Cómo se cuantifican los daños en esos casos? Claro. Una expropiación directa o indirecta implica la pérdida total o sustancial del valor económico de la inversión. En esa situación es frecuente que la aplicación del estándar de reparación integral requiera establecer el valor justo de mercado de la inversión, o sea, su fair market value. Ese valor justo de mercado de la inversión hace referencia al precio que un comprador hipotético hubiera pagado por la inversión en condiciones normales de mercado. El valor justo de mercado de la inversión, sin embargo, no impone el uso de un método específico para calcular ese valor. Existen entonces tres clases de métodos de evaluación de activos comúnmente aceptados. Los primeros son los métodos basados en ingresos. El principal método basado en ingresos es el flujo de caja descontado, o DCF. Para nuestra facilidad en la entrevista, únicamente diré DCF en adelante. A través de este DCF se calcula el valor presente de los flujos de caja que una empresa o inversión generaría en el futuro aplicando una tasa de descuento a los flujos de caja futuros. Este método requiere información intrínseca sobre las finanzas de la compañía y por ende este método es comúnmente usado para valorar empresas en marcha o inversiones con un historial de ganancias establecido. Ahora, antes de pasar al segundo método de valorización, Ina, muchos se confunden con el concepto de valor presente. Entonces te preguntaría al respecto, ¿no? ¿Por qué desde el punto de vista financiero el valor presente no es simplemente igual a la suma de los flujos futuros? Bueno, por dos razones. Pues se asume que el demandante habría tenido que asumir riesgos relacionados con su inversión y se considera también la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Recibir $1 hoy vale más que recibir $1 el próximo año porque ese dólar lo puedo invertir hoy y tener más que un dólar el año entrante. Y también, como sabemos, más vale pájaro en mano que 100 volando. Gracias, Ina. Bueno, continuando, ¿cuáles son entonces los otros dos métodos que mencionabas? Bueno, los otros dos son los métodos basados en el mercado. Estos métodos buscan establecer el valor justo de mercado de la inversión con base en el valor de activos comparables o incluso con base en transacciones pasadas respecto del mismo activo.
Sin embargo, en la práctica no siempre es fácil encontrar otras inversiones suficientemente comparables. Y el último serían los métodos basados en activos. A diferencia de los métodos basados en ingresos, que miran hacia el futuro, los métodos basados en activos miran hacia el pasado. Por ejemplo, el valor en libros de la inversión, el valor de liquidación de sus activos o los costos irrecuperables de la inversión. Estos métodos son usados típicamente cuando no existe información suficiente para aplicar un FCD o cuando la rentabilidad de la inversión o factibilidad del proyecto no han sido probadas. Estos últimos métodos son más complicados que el anterior, ¿no? Menos conocido también por el público en general. ¿Pueden mencionar algunos ejemplos de casos en los que los tribunales han aplicado métodos basados en el mercado o en activos? Claro, Eric. Bueno, tenemos dos ejemplos recientes. Uno es el caso Ecodo contra Colombia, que es un ejemplo interesante sobre la posible aplicación de un método basado en el mercado. El tribunal determinó que el uso de un método basado en ingresos no era adecuado en este caso, debido, entre otras cosas, a que el proyecto no contaba con licencia ambiental o estudios de prefactibilidad o factibilidad. El tribunal consideró que en las circunstancias del caso podría ser adecuado usar un método basado en transacciones comparables. Hizo varias preguntas a las partes con respecto de los daños sufridos que serán atendidas en la siguiente etapa del arbitraje. Entonces ya veremos cómo el tribunal aplica este método para un proyecto minero que no alcanzó la etapa de explotación proyectada. De otro lado, el caso de Bear Creek contra Perú es un ejemplo de la aplicación de un método basado en activos. El tribunal consideró que la oposición popular al proyecto minero y las razones que justificaban dicha oposición hacían que el proyecto no pudiera considerarse viable en el corto plazo. Debido a que la viabilidad del proyecto era demasiado incierta, el tribunal resolvió otorgar daños basados únicamente en los montos invertidos por el demandante. Ahora, en algunas jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos, se ha considerado que los métodos de cálculo basados en ganancias futuras, como el flujo de caja descontado, no eran apropiados cuando la empresa en cuestión no tiene un historial de ganancias establecido. ¿Existe alguna regla similar en el arbitraje? Bueno, yo pienso que haces referencia a lo que en inglés conocemos como la New Business Rule. Esa regla, bueno, se aplicó en los Estados Unidos durante un tiempo. Pero hoy en día esa regla no refleja el estado actual de la jurisprudencia o de la práctica de los tribunales arbitrales. Los tribunales evalúan todas las circunstancias en conjunto para determinar si en cada caso concreto sería apropiado o no calcular los daños con base en las ganancias futuras. El cálculo de daños según el principio de reparación integral implica un ejercicio contrafáctico. No se sabe con certeza qué habría ocurrido si el demandado hubiera cumplido con sus obligaciones. Entonces, calcular daños con certeza es a menudo difícil, si no imposible. Y precisamente porque esta falta de certeza es causada por el incumplimiento del demandado, resultaría injusto imponer al demandante un estándar de prueba más alto. Además, la mayor incertidumbre asociada con la falta de un historial probado de ganancias se puede manejar adecuadamente por otros medios, por ejemplo, como la aplicación de la tasa de descuento que ya mencionamos. Y por esto vemos que los tribunales arbitrales no imponen un estándar de certeza, ¿no? La postura predominante es que una vez el demandante ha establecido el hecho del detrimento patrimonial con base en un balance de probabilidades, para el monto específico de los daños es suficiente una base razonable. Muy claro, Ina. Ahora, el argumento en contra del uso de métodos de cálculo basados en ganancias futuras usualmente menciona las directrices relativas al tratamiento de la inversión extranjera directa publicadas por el Banco Mundial en el año 92. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero, ya lo has dicho, el año 92. Esas directrices ya cumplieron 30 años. Segundo, las directrices establecen que es razonable usar el DCF para evaluar negocios en marcha con un historial de rentabilidad, pero no dicen que sería irrazonable usarlo en otras circunstancias.
Claramente las directrices no establecen una regla de derecho internacional que prohíba el uso de esta clase de métodos de cálculo de daños respecto de empresas nuevas. En efecto, fuera del contexto litigioso, vemos que el DCF se utiliza como regla general para valorar empresas nuevas antes de que sean productivas. Para valorar activos, los comerciantes tienden a mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Ahora bien, es claro que existen reglas sobre causalidad, previsibilidad, daños directos e indirectos que deben tenerse en cuenta. Pero cuando hablamos del valor justo de mercado de un activo, no existe una razón jurídica por la cual no se pueda usar un método de cálculo de daños basado en ganancias futuras. Como muchas veces en nuestra profesión, todo dependerá de las circunstancias y la evidencia disponible en el caso concreto. Creo que es muy interesante lo que dice Sina porque aclara bastante de las dudas que hay alrededor y quisiera preguntarte qué es lo que han analizado los tribunales de inversión que han aceptado el uso de flujo de caja descontado respecto de inversiones nuevas. Bueno, los tribunales de inversión que han aceptado este método respecto de inversiones nuevas se han enfocado en analizar dos cosas. Primero, si el proyecto hubiera sido rentable de no ser por el incumplimiento. Y después, si el demandante puede aportar pruebas confiables que soporten las proyecciones de flujo de caja, de manera que el valor presente de las ganancias futuras pueda ser establecido con razonable certeza. Incluso los tribunales que han rechazado el uso del flujo de caja descontado para calcular daños han advertido que sus decisiones no deben ser interpretadas como una regla en contra del método, ¿no? Al contrario, son la aplicación de ese estándar de reparación integral al caso concreto. Entonces, una cosa es que exista una regla que prohíbe otorgar daños que son demasiado especulativos y otra muy distinta que se prohíba calcular daños con base en ganancias futuras. Se trata de un análisis que cada tribunal debe hacer a la hora de evaluar la evidencia en el caso concreto. Entonces, la pregunta que se hace en los tribunales es, en este caso, ¿sería demasiado especulativo el cálculo de daños basados en ganancias futuras? Y vemos lo mismo en laudos que han otorgado daños basados únicamente en los costos no recuperables. No lo han hecho típicamente porque el DCF no se ha apropiado en el caso de empresas o inversiones nuevas. Típicamente lo han hecho porque el demandante no habría acreditado alguno de los dos elementos que mencioné antes, porque no hay prueba de que la inversión hubiera sido rentable o porque no hay elementos para establecer una base razonable para el cálculo de daños. Es decir, cuando el demandante no ha acreditado haber sufrido daños relacionados con la expectativa de ganancias futuras. Entonces, en estos casos, la condena estaría basada en un supuesto más conservador, que el demandante, por ejemplo, no habría invertido si hubiera sabido de la conducta ilícita del Estado. Entonces, el demandante tiene derecho a recuperar los montos que efectivamente invirtió. Los costos irrecuperables son así otra forma de expresar los daños realmente sufridos. Muy interesante. Y ahora, digamos, yendo más en concreto para ilustrar el punto, ¿cuáles son los casos en los que se ha aplicado flujo de caja descontado de inversiones sin un récord probado o de ganancias o de inversiones nuevas que puedan mencionar? Bueno, la minería y otros sectores extractivos pueden ser particularmente aptos para las evaluaciones basadas en DCF porque los productos minerales se venden a precios altamente líquidos y la demanda es menos susceptible a cambios en las preferencias de los consumidores. Y un inversionista puede argumentar que su proyecto minero vale lo que vale el metal que puede producir y no lo que valen las máquinas usadas para extraerlo, por ejemplo. De hecho, los estándares de evaluación de activos en la industria minera específicamente requieren el uso de métodos basados en ganancias futuras. Ahora vemos que varios tribunales de inversión han aplicado el DCF a inversiones mineras sin un récord probado de ganancias. Por ejemplo, podemos mencionar los casos TCC, Gold Reserve, Kiborax, Urusoro y Crystalex. Pero el DCF ha sido utilizado también con relación a inversiones nuevas en otros sectores, como telecomunicaciones o manejo de residuos y petróleo y gas. Ahora, sin perjuicio de todo lo dicho,
es cierto que el monto de las ganancias futuras puede ser más difícil de probar respecto de inversiones sin un historial de rentabilidad, ¿cierto? Es posible, sí. Conceptualmente, como mencioné antes, calcular daños con base en ganancias futuras es siempre un ejercicio contrafáctico. Es imposible para los demandantes probar sus pérdidas reales con absoluta certeza. No se sabe qué habría ocurrido si el demandado hubiera cumplido, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista práctico, la falta de certeza puede ser manejada en el marco del FCD aplicando una tasa de descuento que tenga en cuenta la incertidumbre respecto de los flujos de caja futuros de la inversión. En todo caso, la decisión debe siempre depender de la calidad de la información y la evidencia disponible en cada caso concreto. Concluiría entonces diciendo que la evaluación de activos en el ámbito del arbitraje internacional o en transacciones comerciales no es una ciencia exacta. Los tribunales, con la ayuda de los expertos y representantes de las partes, por supuesto, deben escoger el método más apropiado en el caso concreto y aplicarlo con la mayor rigurosidad posible. Esto es lo que en la práctica puede garantizar el principio de reparación integral con el que iniciamos esta discusión. Excelente, Ina. Ha logrado exponer de manera didáctica aspectos muy complejos para la cuantificación de daños, sobre los cuales suele haber muchas dudas. Muchas gracias por compartir tu experiencia para el beneficio de la comunidad arbitral y de ser parte de esta entrevista de arbitraje de adentro. Muchísimas gracias a ustedes.